Ok. Bueno, entonces, lo que estábamos viendo en la asesoría pasada es este concepto de integral de línea, que es una generalización de lo que hicimos en su momento cuando trabajábamos con una función y teníamos la integral de f de x en cierto intervalo, ¿no? Ese intervalo era generalmente sobre el eje x y teníamos una función de la forma y igual a f de x, ¿no? Entonces, cuando integrábamos esa función sobre ese intervalo sobre el eje x, pues podríamos geométricamente verla como el área bajo la curva, ¿no? Después, el resultado de esa integración sobre ese intervalo, pues era el área bajo la curva sobre ese intervalo. Entonces, en integrales de línea es más o menos la misma idea, pero nos estamos saliendo de esos intervalos en el eje X o en el eje Y. Y estamos integrando sobre una curva, la cual vimos cómo podíamos describir una curva tanto en el plano como en el espacio de forma paramétrica, ¿no? Entonces vamos a usar ese tipo de descripción en este concepto de integral de línea y geométricamente es la misma idea. Cuando integramos una función, la cual tiene dentro de su dominio esa curva sobre la que vamos a integrar, el resultado de integrar esa función sobre los puntos de esa curva se puede interpretar como el área bajo la curva sobre esa curva, ¿no? El área bajo la curva que se encuentra en una superficie, porque en este caso pues estamos hablando de funciones de dos variables o tres variables. Bueno, en este ejemplo, en este gráfico sería una función de dos variables, entonces esta función nos da una superficie, pero sobre esa superficie solo nos estamos fijando en los puntos que caen o que son la evaluación de los puntos de esta curva. Entonces, sobre la superficie tenemos esta misma curva y entonces la interpretación de la integral de línea sobre C es el área bajo la curva que está sobre la superficie y por encima de C. Entonces, lo único que estamos haciendo es como salirnos del cálculo de la integración sobre los ejes, ¿no? Estamos generalizándonos a una curva. Y esa curva generalmente se describe de forma paramétrica. Entonces, si estamos en el caso de una curva plana, de forma paramétrica, la descripción se ve de esta forma a través de una función vectorial. Entonces, una función vectorial es una función que toma valores de cierto parámetro y de acuerdo a los valores de ese parámetro vamos a tener valores en las componentes XY, que son justamente las coordenadas de los puntos que conforman esas curvas. Entonces, una notación es de esta forma o también puede ser una notación de componentes. Y también podemos definir independientemente la descripción de la curva paramétrica a través de sus coordenadas. X es igual a una función x de t, que depende del parámetro, y es igual a una función de t que depende del parámetro y t se mueve entre ciertos valores. Entonces, la integral de línea sobre una curva dada de esta forma es, en definición, pues es un límite de una suma infinita que corresponde a la evaluación de la función en algún punto sobre la curva que se encuentra en algún intervalo por el arco o la longitud de ese pedacito de curva. Entonces, tomando el límite, obtenemos la definición de integral de línea a lo largo de C. Ahora, ese arco, esa longitud de arco que en la construcción nos estamos tomando por pedacitos, ya lo
podemos calcular, ya conocemos una fórmula para calcular longitudes de arco, longitudes de curva. Entonces, si nos acordamos, cuando vimos igual en su momento funciones paramétricas, vimos que la longitud de una curva o longitud de arco está dada por esta fórmula. También es una integral. Donde los límites de integración es el intervalo donde está definido el parámetro. Entonces, la integral de línea de una función sobre una curva, ya en términos del parámetro t, se describe de esta forma. Evaluamos la función en las funciones correspondientes a las coordenadas o a las funciones componentes de la función paramétrica de la curva y estamos sustituyendo la fórmula de longitud de curva, de longitud de arco. Entonces, descrita de esta forma, donde el diferencial es ese, o sea, el diferencial de longitud de curva, se le conoce como integral de línea a lo largo de C respecto a la longitud de curva. Ahorita en un momento vamos a ver que igual podemos hacer una integral de línea de una función sobre una curva continua C, pero que no sea respecto a la longitud de curva, sino sea respecto a alguna de las variables, ya sea respecto a X o respecto a Y. Entonces, en ese caso lo que estaríamos haciendo es igual, estar trabajando sobre la curva, pero viendo qué sucede respecto a uno de estos ejes y no respecto a la curva de esta línea. Bueno, igual que hemos visto en integrales dobles e integrales triples, pues estas tienen aplicaciones en varios campos de la física. Igual, la integración en línea, pues se ve con bastante frecuencia en diversos campos de la física. Una aplicación se encuentra igual en el cálculo de la masa total y centros de masa, en este caso, por ejemplo, de un alambre, ¿no? Entonces, cuando vimos en integrales dobles e integrales triples lo del cálculo de la masa total, estábamos trabajando en el caso de integrales dobles con una lámina. Entonces era una lámina que la poníamos en un sistema de referencia y esa lámina pues era una región plana. Y a partir de la función de densidad podíamos obtener la masa total. La función de densidad en una lámina dijimos que iba a tener unidades de masa entre unidad de área. Si estuviéramos trabajando con funciones de 3 variables, es decir, con integrales triples, ahí sí estaríamos trabajando con densidad en unidades de masa por unidad de volumen. Ahora, en el caso de estudiar un alambre suficientemente delgadito, ese alambre pues podría verse como una línea, ¿no? Como una curva, si lo ponemos en un sistema de referencia XY. Entonces, a la hora de trabajar con la densidad de ese alambre, esa densidad pues varía dependiendo en qué punto del alambre nos encontremos, pero como el alambre lo estamos viendo como una línea, las unidades de esa densidad son lineales, es decir, es masa por no unidad de área, ni tampoco unidad de volumen, sino lineal, por unidades lineales. Entonces, igual a ese tipo de densidad se le conoce como densidad lineal y puede variar dependiendo en qué punto nos encontremos sobre el alambre. Entonces, si nosotros conocemos la función de densidad lineal en cualquier punto del alambre que tiene una forma curva C, podemos aproximar mediante igual la misma lógica que hemos venido trayendo desde la construcción de integrales de cualquier tipo, podemos aproximar la masa total del alambre.
¿Qué es lo que haríamos? Bueno, colocar el alambre en un sistema de referencia XY y particionar este alambre, ¿no? Entonces tendríamos pequeñas secciones curvas del alambre y eso a su vez si nos fijamos en el parámetro, porque dependiendo cómo se mueva el parámetro, pues nos estamos moviendo desde el punto inicial del alambre hasta el punto final, dependiendo cuál sea el valor del parámetro, pues nos vamos a encontrar en algún punto entre estos dos extremos. Entonces, cuando particionamos el alambre, estamos igualmente particionando los valores de T. Entonces, vamos a particionar el alambre de forma que la partición en el parámetro, en el intervalo del parámetro, sea uniforme. O al revés, podemos particionar de forma uniforme el intervalo del parámetro y eso nos va a dar una partición en el alambre. Entonces nos vamos a fijar en un pedacito de alambre, por ejemplo, el que se encuentra entre el punto I-1 y el punto I. Entonces ese es un punto representativo, el PI asterisco. Y vamos a aproximar la masa de este pedacito. ¿Cuál sería la masa? Sería el producto de la densidad lineal, que podemos tomar la densidad lineal en este punto representativo por la longitud del pedacito. Y ya eso sería una aproximación de la masa del alambre en este pedacito. Si sumamos esos mismos productos para cada partición, pues tendríamos una aproximación de la masa total. Mientras más fina la partición, mejor la aproximación. Y en el límite obtendríamos la masa. Pero ese límite, que es un límite en sumas de Riemann, se convierte en una integral, ¿no? Entonces resulta que si integramos la función de densidad lineal sobre una curva, que podría ser un alambre, obtendríamos la masa total del alambre. Y igual los centros de masa se calculan de igual forma, como lo hemos hecho en integrales dobles y triples. Una vez que tenemos la masa, calculamos la integral del producto de la densidad lineal por X o y el resultado lo dividimos entre la masa total. Y eso nos daría en las coordenadas del centro de masa. Entonces, ya vimos cómo obtener la masa total a partir de funciones de densidad, ya sea si tenemos alambres, que en este caso sería densidad lineal, en láminas o en sólidos. Según en qué ámbito nos encontremos, pues vamos a tener una integral de línea o una integral doble o una integral triple. Pero básicamente es el mismo tipo de integración. Lo único que cambia es si es de línea, doble o triple. Entonces, en la tarea me parece que viene un ejercicio de obtener, creo que el centro de masa. Entonces, como vamos a trabajar con un alambre, estamos trabajando con una integral de línea. Y habríamos que hacer estos cálculos. Entonces, como les decía, en la definición original que construimos en la asesoría pasada, es la integral de línea a lo largo de C respecto a la longitud de arco, porque en la construcción nos estamos tomando lo que sucede en cada pedacito de la curva. Pero podemos obtener la integral de línea de la función a lo largo de la curva C respecto a alguna de las variables. Por ejemplo, si en la definición la longitud de arco se reemplaza por el cambio en X o en Y de esta longitud de arco, es decir, ¿qué pasa
con esta diferencia en los puntos extremos de ese pedacito de curva, pero solo fijándonos en el cambio en X o en el cambio en Y, eso nos va a dar lugar a un intervalo en X o en Y, un delta X o un delta Y. Si eso se sustituye en la definición, en la construcción que hicimos, obtendríamos una integral con respecto a X o con respecto a Y. Y bueno, aquí ya nada más es la sustitución de F, de X y Y en la evaluación de la función y en el diferencial según la descripción que tengamos de la curva en forma paramétrica. Y bueno, por último, cuando las integrales de línea con respecto a X y con respecto a Y ocurren simultáneamente o juntas, que es muy frecuente eso, esta suma se puede condensar en una sola integral, donde el integrando es la suma de las funciones con respecto a la variable X y con respecto a la variable Y. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, ¿hasta aquí dudas? Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Pues nos pide evaluar, se fijan, la integral de línea con respecto a esa curva C de esta suma. Si se fijan, es una dependencia en X, una dependencia en Y. O sea, no estamos aquí haciendo una integral de línea con respecto a la longitud de arco, ¿no? Sino con respecto a las variables. Pero como nos interesa saber el cambio no solo en una variable, sino en las dos, tanto lo que sucede en la horizontal como en la vertical, por eso está conjuntado aquí en esta suma ambas integrales. Entonces, esta integral se puede ver así, una sola integral de línea y dentro del integrando la suma, o eso se podría ver como dos integrales de línea, una que depende de X y una que depende de Y. Y nos dice, la curva que vamos a considerar está conformada como por dos segmentos, dos tipos de curva. Un segmento lineal que va de este punto a este punto y un segmento que es el arco de la parábola con esta ecuación, pero que va de este punto a este punto. Entonces, y en la asesoría pasada vimos que podíamos generalizar el concepto de integral de línea sobre una curva para una curva más compleja que, por ejemplo, esta parábola o este segmento de recta. Puede ser compleja siempre y cuando esa curva compleja podemos seccionarla o verla como la unión de curvas suaves, como en este caso, ¿no? Tenemos una curva suave aquí y una curva continua suave aquí. A lo mejor en los puntos, pues sí hay no es suave, tenemos picos, pero al final es una unión de curvas suaves. Entonces, la integral de línea sobre toda esta curva va a ser la suma de integrales de línea sobre cada una de las secciones de curvas suaves, ¿no? En este caso, este segmento de línea y esta parte de la parábola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir de forma paramétrica la curva sobre la que vamos a integrar. Algo así como cuando en integrales dobles o triples, lo primero que hacíamos era la descripción de la región de integración para ver de dónde a dónde se movía X, Y y las variables que intervengan. En este caso, de igual forma, tenemos que describir la curva C de forma paramétrica. Entonces, a nosotros solo nos dan
en el caso del segmento de línea, los puntos sobre los que va a estar el segmento de línea, los puntos extremos. Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación paramétrica de una recta? ¿No? Bueno, entonces rápido vamos a recordar cómo era la ecuación vectorial o paramétrica de una recta. Una recta en términos cartesianos, pues tiene la ecuación de punto pendiente, por ejemplo, y igual a mx más b, o si a partir de esa podemos ir a la ecuación general, que es de la forma ax más by más c igual a 0. Y bueno, una recta tiene en términos cartesianos como tres representaciones. Pero también podemos describirla de forma vectorial. ¿Cómo le hacemos? Bueno, si en este caso nosotros tenemos los puntos extremos, esto es para C1. Entonces, vamos a ponerle P0, el punto P0 y el punto P1. Lo que necesitamos para describir toda esta recta es un punto conocido sobre la recta y un vector director. Entonces, la ecuación de una recta en términos vectoriales está dado por cómo podemos describir cualquier punto XY. Cualquier punto sobre la recta la podemos describir a partir de conocer un punto sobre la recta más de veces un vector director, ¿no? Si yo conozco un punto y un vector director, puedo llegar a cualquier punto sobre la recta partiendo de ese punto conocido y alargando el vector director a ese punto. ¿Cómo lo alargamos? A partir del producto por un escalar de ese vector director. Si el punto está como en esta dirección, pues lo alargo con un escalar suficientemente grande para alcanzar ese punto. O si está del otro lado, este escalar debe ser negativo para que la dirección sea ahora de este lado. Y bueno, de acuerdo al punto al que queremos llegar, pues este escalar sería más o menos el valor del vector. Si está muy lejos el punto del punto que conozco, pues el valor debe ser grande. Y si está muy cerca, pues el valor va a ser pequeño. Entonces, a partir de esta forma, tenemos la representación vectorial o paramétrica de una recta. Entonces, si yo conozco dos puntos sobre la recta, puedo construir el vector director. Ya tengo un punto sobre la recta, incluso si tengo estos dos extremos, pues tengo dos puntos sobre la recta. Ahora necesito el vector director. Entonces, ¿se acuerdan que entre dos puntos podemos construir un vector? Entonces, si yo quiero el vector que va de este punto a este punto, lo que necesito hacer es restar las coordenadas del vector posición que termina en este punto final a este, restarle las coordenadas del vector posición asociado a este punto inicial. Entonces, esto me va a dar el vector
5, 0 menos menos 5, 5, 2 menos menos 3, 5. Ajá. Entonces, este es el vector director que va de aquí y termina acá. Entonces ya tengo un punto, puedo tomarme este y un vector director. Entonces ya puedo construir la función vectorial de la recta en términos vectoriales. Sería P0, pero el vector asociado a ese punto, es decir, nada más ponerlo como vector posición, más t veces el vector director. Esta es la representación vectorial. Esto lo podemos ver en un solo vector. Así, menos 5 más 5t, 3 más 5t. O en forma de componentes paramétricas, es decir, x y y, son estas componentes. X tiene ecuación paramétrica menos 5 más 5t, y y es 3 más 5t. ¿Y t de dónde a dónde se mueve? ¿Cuál es el intervalo? Pues si t es 0, tengo el punto menos 5, menos 3. Ah, que este era menos 3. Menos 3. Y si t es igual a 1, tengo el punto 0, menos 3 más 5, 2. O sea, el otro extremo del segmento. Entonces, todo el segmento lo recorro a través de esta función vectorial o paramétrica cuando el parámetro va de 0 a 1. Entonces, aquí está la descripción paramétrica de la curva C1. ¿Sí me siguieron hasta aquí? Entonces, esto cuando vimos funciones paramétricas, pues vimos esa representación vectorial de una recta. Entonces, ya tenemos las ecuaciones paramétricas de este segmento de recta. Vamos a calcular esta integral de línea en C1. Ajá. Después vamos a ver la representación paramétrica de C2, calcular la integral de línea en C2 y luego los resultados sumarlos para obtener esta integral de línea en todo C, donde C es C1 unión C2. Entonces, la integral de línea en C1 y cuadrada de X más X de Y sería. Los límites de una integral de línea son los límites de t. Ajá, es el intervalo donde se mueve t. Entonces, en este caso, t se mueve de 0 a 1. Ahora, y hay que sustituirla por su función paramétrica. ¿Cuál es su función paramétrica? Pues esta. Sería menos 3 más 5t al cuadrado. Y dx, ahorita vemos quién es dx. Porque esto también tenemos que sustituirlo en términos del parámetro. Ajá. Ahora, más x. ¿Quién es x? ¿Quién es la función paramétrica para x? Menos 5 más 5t por dy.
Entonces, ¿quién es de X y quién es de Y? De X es la derivada de X, de la función de X en términos del parámetro, es decir, yo aquí tengo de X. Puedo hacer la derivada de X con respecto a T. Eso me va a dar, esto es constante, se hace 0, y la derivada de esto con respecto a T, esto es 5, ¿no? Entonces, como que podemos, si lo tomamos como diferenciales, no solo como notación, entonces podemos pasar como multiplicando este diferencial y tendríamos esto. Entonces, dx se sustituye por 5 dt. Ahora, hacemos lo mismo con y. La derivada de y con respecto al parámetro es, esto se hace 0 y sería 5. Entonces, de y es 5 dt. Y entonces ya tenemos una integral solo en términos de t. Entonces, esto es la integral de 0 a 1. Y bueno, sería desarrollar, esto es que menos, esto sería 9, más 30t, más 25t cuadrada. Y por 5 dt. Más, aquí sería 25 más 25t y dt. Entonces, bueno, sería aquí hacer el producto, reducir términos, y eso nos va a dar lugar a una función de t. Ajá. Ya nada más hay que sacar la antiderivada de esa función. Entonces, no sé si quieran que la terminemos de hacer. O de aquí podrían seguir. Como quieran, ¿eh? Si quieren la hacemos. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué nos conviene? A ver, para reducir un poquito los cálculos, voy a factorizar el 5 que está junto al dt. Entonces, si aquí en vez de haber hecho este producto, factorizo el 5 y lo saco de la integral, entonces tendríamos 5 por la integral de 0 a 1 de 9 más 30t más 25t cuadrada, menos 5 más 5t. Ajá. Es decir, lo que hice fue, a ver, voy a escribir acá nuevamente, lo que hice, bueno, fue factorizar el 5 dt. Ajá. Y este 5 lo saco de la integral. Eso como para no tener términos tan grandes. Entonces tengo esto dt.
Entonces esto es 5 por la integral de 0 a 1 de 25t cuadrada. Ahora, 30 y... perdón. Este es el doble, 2 veces este producto, pero este era con menos. Entonces es menos 30. Entonces, menos 30t más 5t, eso es menos 25t. Este ya, y más 4, y esto de t. A ver, déjenme checar que todo esté bien. 9, 30t más 25. Ok, sí. Entonces, ahora sacamos la antiderivada de esto. Esto es 5 por 25 t cúbica entre 3 menos 25 t cuadrada entre 2 más 4t. Y esto evaluado de 0 a 1. Ahora, la evaluación en 0, pues se me van a ir todos los términos, solo va a quedar la evaluación en 1. Y eso es... 5 por 25 tercios menos 25 medios más 4. Entonces, bueno, tendríamos que hacer las cuentitas. Y bueno, ya tendríamos el resultado. Entonces, ¿sí? ¿Todo bien? De momento le voy a poner, pues no sé, así. Así para ahorita que hagamos ya la suma total, va a ser este resultado más lo correspondiente a C2. Ok, entonces, nos toca hacer esta misma integral de línea, pero ahora con la parametrización de la curva 2. Entonces, la vez pasada les comenté que podíamos usar la parametrización dada por la propia función, es decir, tomar a una de esas variables como el parámetro y ya usar la ecuación de la función para la ecuación de la segunda coordenada en función del parámetro, en función de ese parámetro X o Y, según lo que nos hayamos tomado. Entonces, en este caso, a partir de la ecuación que nos dan de la parábola, podemos ver que X está en función de Y, entonces podríamos tomar a Y como parámetro. Si hacemos eso, entonces X es 4 menos Y cuadrada. Y Y, pues es Y, ¿no? O sea, estas son las funciones paramétricas para X y Y en función del parámetro Y. Y dada de esta forma, de dónde a dónde se mueve Y, pues eso lo podemos ver a partir de los puntos que nos dan, los puntos extremos de la curva C2. Y se mueve de menos 3 a 2. Entonces, el parámetro se está moviendo de
menos 3 a 2. Y ahora, la integral de línea sobre C2 de la función y cuadrada de X va a ser igual a ¿de dónde a dónde se mueve el parámetro? Son los límites de integración. Y, pues es y cuadrada, entonces esto se queda igual. Hay que sustituir de x, ahorita vemos quién es de x, más x, en términos del parámetro, pues es esto, por dy. Entonces, para obtener de x, hacemos la derivada de x con respecto al parámetro. Entonces, derivamos esto con respecto a y. La derivada de 4 es 0. La derivada de menos y cuadrada con respecto a y, pues es menos 2y. Entonces, de aquí tenemos que de x es igual a menos 2y de y. Entonces, esto lo ponemos acá. Más, bueno, esto y de y. Ahora, como mi parámetro es y, pues la derivada de y con respecto a y va a ser 1. O bien, de y, pues es de y. Entonces, aquí simplemente es de y. Y entonces ya tenemos la integral, todo en términos del parámetro. Mi parámetro, pues, es y. Ajá. Entonces, esto es menos 2y cúbica de y más, bueno, más 4 esto ahora. Si sumo, esto es más 4 menos y cuadrada y esta es la función integral. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de esto? Pues es menos 2y cuarta entre 4. Con este 2 solo me va a quedar un medio, es decir, menos y cuarta medios más 4y menos y cúbica entre 3. Y esto evaluado de menos 3 a 2. ¿Dudas? Entonces, es la evaluación en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Vamos a ponerle triangulito. No sé cuánto sea eso. Y ahora sí, la integral de línea sobre toda la curva cerrada va a ser la suma de esos resultados. La suma de lo que ya hemos obtenido en C1 más lo que obtengamos aquí. Bueno, ¿alguna duda? Carlos dice que no. ¿Los demás? ¿Los demás? Ok. Bueno, y como propiedades de integrales de línea, pues tenemos lo siguiente.
En general, cuando estamos trabajando con integrales de línea respecto a la longitud de arco, el valor de la integral no depende de cómo se recorra esa curva. Es decir, en general, el valor de una integral de línea depende solo de los puntos extremos y de la trayectoria, pero no de cómo nos estamos moviendo sobre la trayectoria. Solo de la forma y quiénes son los puntos extremos, porque esos puntos extremos son los límites de integración del parámetro t. Pero cuando estamos trabajando con respecto a X o con respecto a Y, ahí sí va a ser importante cómo nos estamos moviendo sobre la curva, si de A a B o de B a A. El único cambio no es en el valor absoluto de la integral de línea, el cambio va a ser en el signo. Entonces, si la recorremos de A a B, en valor ascendente en la toma de valores del parámetro, el valor de la integral va a ser positivo. Si invertimos y vamos descendiendo en el valor de t, suponiendo que vamos ahora de B a A, el valor va a ser menos el valor del otro recorrido. Solo se invierte el signo. Entonces, el valor de la integral de línea sí depende de la dirección de la curva cuando estamos trabajando en X y Y. Y bueno, lo que les decía, si estamos trabajando con respecto a la longitud de arco, aunque en la parametrización el parámetro vaya de A a B o de B a A, ahí sí no va a haber un cambio en el signo del valor. Y bueno, hasta ahorita vimos la definición para integrales de línea en curvas planas, ¿no? Donde la descripción de la curva solo intervienen dos funciones componentes, una para X, una para Y. Pero también cuando vimos funciones paramétricas, vimos curvas en el espacio y simplemente se agregaba una tercer componente, ¿no? Que es la altura de los puntos que conforman la curva en el espacio. Entonces, si f está definida por esta función vectorial o paramétrica y el parámetro se mueve entre estos valores, entonces la integral de línea a lo largo de C con respecto a la longitud de arco, pues es nuevamente este límite en las sumas. Que sustituyendo la variable x, y, z de acuerdo a sus funciones componentes, a sus funciones en términos del parámetro, entonces esta integral de línea pues es la integral de a, b, estos son los límites del parámetro, de la función evaluada en las funciones componentes por la longitud de arco. La longitud de arco, cuando vimos funciones paramétricas, pues es la raíz de cada una de las funciones componentes, sus derivadas con respecto al parámetro, al cuadrado. Entonces, tanto esta notación para el caso de curvas planas como el caso de curvas en el espacio, se puede reducir la notación usando notación vectorial. Igual cuando vimos funciones vectoriales, si esta es la función vectorial r de t, esto pues es el vector, si lo vemos en términos de componentes, pues es este vector. Ahora, si nosotros derivamos una función vectorial, lo que estamos haciendo es derivar cada función componente. Entonces, si yo derivo esto, es derivar x de t, y de t, z de t. Pero eso me da otro vector, solamente que es un vector con estas componentes derivadas. Si le saco la norma a este vector, pues es la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado.
Si le saco la norma a la derivada de R de t, es decir, donde las componentes son las derivadas, pues obtengo justamente esto, ¿no? Que obtengo la longitud de arco o de curva. Entonces, esto se puede condensar en esta notación. Es la norma del vector de la función R de t derivada. Ajá, de la función derivada. Y bueno, lo que está dentro del argumento de f son justamente las funciones componentes de R. Entonces podemos sustituir este vector que está dentro del argumento de f por R de t. Y de esa forma pues ya tenemos como una versión más condensada y no tenemos que escribir todo esto. En el caso particular de que la función de varias variables f sea 1, entonces esto pues nada más se reduciría a tener la norma de R' de t. Y esto, si se acuerdan de funciones paramétricas, esto es justamente la longitud de la curva sobre la que estamos trabajando. Y bueno, si estamos haciendo la integral de línea con respecto a x, y y z, intervienen las tres variaciones en x, y z, la integral de línea la podemos condensar de esta forma, en una sola, donde las funciones con respecto a cada variable se encuentran en el integrando. Aquí solo es la generalización de lo que ya vimos en curvas planas a curvas en el espacio. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a evaluar esta integral de línea, donde ahora C es una curva en el espacio. Entonces, ya nos están dando la descripción paramétrica de la curva. Entonces, nos dicen que es una hélice circular. Si no nos dijeran eso, podríamos visualizar a través de estas funciones paramétricas la curva. ¿Cómo le haríamos? Si ahorita nos olvidamos de Z y nada más trabajamos con X y Y, sí ven que se trata como de ecuaciones polares, donde pues T es el ángulo, R es 1, entonces estamos trabajando con la versión en polares de un círculo con centro en el origen y radio 1. Ahora esta T hace que ese círculo como que se desdoble a lo largo de Z. Entonces nos vamos a mover en círculos, pero de forma ascendente en Z o descendente, según el parámetro. Si el parámetro solo se mueve de 0 a 2pi, solo estamos iniciando en el origen. Bueno, en el origen no. Si T es 0, estamos iniciando en 1, 0, 0. En el punto 1, 0, 0, y de ahí vamos a empezar a girar en círculos de radio 1 ascendente hasta el punto 2pi, 0, 2pi. Pero bueno, entonces eso se ve como una espiral, una hélice circular. Entonces ahora nos piden calcular la integral de línea de esta función, que es una función de 3 variables, x, y, z, que bueno, x sería libre, sobre esa hélice. Entonces, ¿cuál es la función o la fórmula a utilizar? Pues es esta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sustituir esta y y esta z en términos de las funciones paramétricas. Entonces, esta y la vamos a sustituir con seno de t y esta z con t. Y estamos en términos de la longitud de arco. Entonces, la longitud de arco es esta raíz cuadrada de las derivadas de cada función paramétrica, de cada una de las variables al cuadrado. Entonces, vamos a empezar
sacando las derivadas de cada función paramétrica. Entonces, la derivada de x con respecto a t, pues es menos seno de t. La derivada de seno de t es coseno de t. Y la derivada de t, 1. Entonces, vamos a necesitar r' de t. Esta es la longitud de arco. Esto es la raíz cuadrada de menos, bueno, pues pongo, menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1. Entonces, esto es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Eso es 1 más 1. Entonces, tengo raíz de 2. Entonces, esto es ds. Esto es ds. Entonces, aquí ya nada más es evaluar las variables z y y. Entonces, si sustituimos y, es seno de t. Esto es por seno de z, pero z es t. Entonces, seno por seno, pues seno cuadrado de t. Y ds, que es raíz de 2. Y el de t. ¿Y de dónde a dónde se mueve el parámetro? De 0 a 2pi. Entonces, esto es raíz de 2 por la integral de seno cuadrado de t de 0 a 2pi. ¿Cuál es la identidad que usamos si en el argumento tenemos seno cuadrado o coseno cuadrado? ¿Se acuerdan? Si tengo seno cuadrado, coseno cuadrado. Casi. Sí, es la de doble ángulo. La que me estás dando, como tienes, como me pone signo más, esa le corresponde al coseno cuadrado. Cuando tengo seno cuadrado es con signo menos y falta el 1/2. Pero sí, es con la del doble ángulo. Entonces esto es raíz de 2 de 0 a 2pi de 1/2 que multiplica a 1 menos coseno de 2t. Entonces la primera, podemos sacar el 1/2, entonces la antiderivada de 1 pues es t, y esto podemos utilizar sustitución y nos va a dar como resultado seno de 2t entre 2. Entonces, a ver, esto es raíz de 2 entre 2. Y la antiderivada de esto es t menos seno de 2t entre 2. Y de 0 a 2pi. Entonces, la idea cuando tengamos que hacer integrales de línea es describir de forma paramétrica la curva en la que vamos a integrar. Y una vez que ya tengamos la descripción de forma paramétrica, es sustituir el integrando en términos de las funciones paramétricas, es decir, cuando ya tenga la descripción de mi curva,
ya vamos a poder hacer esa sustitución de lo que aparezca en el integrando para que lo que me quede sea todo en función del parámetro. Y dependiendo con respecto a qué vayamos a integrar, es lo que vamos a sustituir en el diferencial. Si el diferencial es con respecto a la longitud de arco, entonces tenemos que sacar esta raíz cuadrada, ¿no? Que es la norma de la derivada de la descripción en forma paramétrica de la curva. Si es con respecto a X o con respecto a Y, pues ya nada más es sustituir, ya sea a partir de las funciones paramétricas, pues ya sea de X o de Y. Y ya todo queda en términos del parámetro y pues todo se convierte en una integral simple de una función de una variable, donde la variable es el parámetro. Bueno, chicos, ¿dudas hasta aquí? Bueno, pues entonces aquí le dejaríamos y ya la próxima asesoría, la del miércoles, veríamos integrales de línea sobre campos vectoriales. Es muy parecido la forma de llevar a cabo la integral, solo que ahora vamos a trabajar con un campo vectorial, no con simplemente una curva. Pero bueno, ahí vamos a checarlo. Bueno, entonces aquí le dejamos cualquier duda que tengan de las tareas. No se esperen hasta la siguiente asesoría. Si ya empiezan a tener dudas, pues luego me mandan un mensaje, ¿vale? Bueno, entonces pues nos veríamos el miércoles.